Mi nombre es Ryan y tuve una experiencia cercana a la muerte. Tuve una emergencia médica que casi me quita la vida. Aparentemente fui picado por una araña en varios lugares del cuerpo. Nadie logró confirmarlo con certeza, pero todos los exámenes indicaban que no había otra explicación plausible. Era eso, y yo estaba al borde de la muerte. Cuando llegué al hospital, los médicos dijeron que había una posibilidad de salvarme, pero que necesitaría pasar por una cirugía de emergencia. Por supuesto que acepté. Dije, háganlo todo lo necesario. Me llevaron a cirugía y a partir de ahí los recuerdos empiezan a fallar. Recuerdo que me dieron la medicación y que poco después me desmayé. Pero lo que nunca salió de mi mente, la imagen más vívida de todas, es lo que sucedió después. Estaba en otro lugar. Y digo con toda certeza, no era aquí. Era como un más allá, o quizás un reino espiritual. Estaba claramente fuera de mi cuerpo. Frente a mí había un océano, pero no era un océano común, era un océano de almas. Podía ver todas las almas que alguna vez vivieron. Fluían en todas las direcciones, como un campo de energía vivo y ondulante. Se extendían más allá de lo que mis ojos podían alcanzar. Eran personas, conciencias yendo y viniendo. Muchas regresaban a la tierra, otras venían de ese lugar, de ese otro lado del velo, como algunos lo llaman. Era como si estuviera viendo la realidad detrás de la realidad. Había un propósito muy claro en todo aquello. Cada movimiento, cada flujo, todo parecía seguir un orden, una comprensión mayor, como si todo tuviera sentido, como si cada alma supiera exactamente qué estaba haciendo allí. Percibía que todas se movían con intención. No era algo aleatorio. Era como si cumplieran algo, una misión quizá. Y lo más extraño es que podía verlo todo con una nitidez absurda. Era una claridad que nunca experimenté aquí en el mundo físico. Sentí curiosidad. Me pregunté, ¿será que puedo enfocar en un solo alma? ¿Será posible mirar solo a una de esas personas? Entonces miré en una dirección cualquiera solo para observar a alguien en medio de esa inmensidad. Y fue como si hubiera hecho un zoom. De repente estaba viendo a una mujer muy de cerca. Debía tener unos 50 y tantos años, con el cabello rubio, ondulado, algo desordenado, y en el instante en que la miré, ella me vio también. Giró el rostro despacio, miró directo a mis ojos y sonrió. Luego hizo un leve gesto con la cabeza como quien dice, «¡Hola!». Yo sonreí de vuelta y correspondí el gesto. Fue un momento simple pero lleno de significado, como si ella supiera que yo estaba allí, como si ya me esperara. No fue extraño ni incómodo. Era como si supiera exactamente qué estaba haciendo yo allí. Yo solo estaba observando, presente en ese momento, mirando alrededor, y todo fue completamente natural. Un gesto mutuo, tranquilo, sin ninguna incomodidad, sin palabras, pero con un entendimiento total entre nosotros. En ese espacio también empecé a percibir algo curioso. Había diferentes niveles, distintas capas, por así decirlo. Parecía que las almas venían de lugares distintos y seguían destinos diferentes. En una de esas áreas había un movimiento intenso. Todo allí parecía ocurrir con mucho propósito, con una intención clara. Era como si hubiera una especie de misión colectiva desarrollándose en ese nivel. Y luego había otro lugar, o quizás otra dimensión. Es difícil decirlo, pero era un espacio de luz extremadamente iluminado y todo lo que sentía al mirar hacia allí era paz, una paz profunda, indescriptible. Una tranquilidad que me llenaba por completo. Y además había algo aún más distante. No sé explicar qué era, no con palabras. Era como una presencia, una realidad mayor que lo abarcaba todo. No era un lugar que viera con los ojos, sino algo que comprendía con el ser. Era como si estuviera viendo la realidad detrás de la realidad. Había un propósito muy claro en todo aquello. Cada movimiento, cada flujo, todo parecía seguir un orden, una comprensión mayor, como si todo tuviera sentido, como si cada alma supiera exactamente qué estaba haciendo allí. Percibía que todas se movían con intención, no era algo aleatorio, era como si cumplieran algo, una misión quizá. Y lo más extraño es que podía verlo todo con una nitidez absurda. Era una claridad que nunca experimenté aquí, en el mundo físico. Sentí curiosidad. Me pregunté, ¿será que puedo enfocar en un solo alma? ¿Será posible mirar solo a una de esas personas? Entonces miré en una dirección cualquiera solo para observar a alguien en medio de esa inmensidad. Y fue como si hubiera hecho un zoom. De repente estaba viendo a una mujer muy de cerca.
Debía tener unos 50 y tantos años, con el cabello rubio, ondulado o algo desordenado. Y en el instante en que la miré, ella me vio también. Giró el rostro despacio, miró directo a mis ojos y sonrió. Luego hizo un leve gesto con la cabeza como quien dice, «Hola». Yo sonreí de vuelta y correspondí al gesto. Fue un momento simple pero lleno de significado, como si ella supiera que yo estaba ahí, como si ya me esperara. No fue extraño ni incómodo, era como si supiera exactamente qué estaba haciendo yo allí. Yo solo estaba observando, presente en ese momento, mirando alrededor, y todo fue completamente natural. Un gesto mutuo, tranquilo, sin ninguna incomodidad, sin palabras, pero con un entendimiento total entre nosotros. En ese espacio, también empecé a percibir algo curioso. Había diferentes niveles, distintas capas, por así decirlo. Parecía que las almas venían de lugares distintos y seguían destinos diferentes. En una de esas áreas había un movimiento intenso. Todo allí parecía ocurrir con mucho propósito, con una intención clara. Era como si hubiera una especie de misión colectiva desarrollándose en ese nivel. Y luego había otro lugar, o quizás otra dimensión, es difícil decirlo, pero era un espacio de luz extremadamente iluminado y todo lo que sentí al mirar hacia allí era paz. Una paz profunda, indescriptible, una tranquilidad que me llenaba por completo. Y además había algo aún más distante. No sé explicar qué era, no con palabras. Era como una presencia, una realidad mayor que lo abarcaba todo. No era un lugar que viera con los ojos, sino algo que comprendía con el ser. Era como si estuviera viendo la realidad detrás de la realidad. Había un propósito muy claro en todo aquello. Cada movimiento, cada flujo, todo parecía seguir un orden, una comprensión mayor, como si todo tuviera sentido, como si cada alma supiera exactamente qué estaba haciendo allí. Percibía que todas se movían con intención. No era algo aleatorio. Era como si cumplieran algo, una misión quizá. Y lo más extraño es que podía verlo todo con una nitidez absurda. Era una claridad que nunca experimenté aquí, en el mundo físico. Una claridad que nunca experimenté aquí en el mundo físico. Sentí curiosidad. Me pregunté, ¿será que puedo enfocar en un solo alma? ¿Será posible mirar solo a una de esas personas? Entonces miré en una dirección cualquiera solo para observar a alguien en medio de esa inmensidad. Y fue como si hubiera hecho un zoom. De repente estaba viendo a una mujer muy de cerca. Debía tener unos 50 y tantos años, con el cabello rubio, ondulado, algo desordenado. Y en el instante en que la miré, ella me vio también. Giró el rostro despacio, miró directo a mis ojos y sonrió. Luego hizo un leve gesto con la cabeza como quien dice, «Hola». Yo sonreí de vuelta y correspondí al gesto. Fue un momento simple pero lleno de significado. Como si ella supiera que yo estaba allí, como si ya me esperara. No fue extraño ni incómodo. Era como si supiera exactamente qué estaba haciendo yo allí. Yo solo estaba observando, presente en ese momento, mirando alrededor. Y todo fue completamente natural. Un gesto mutuo, tranquilo, sin ninguna incomodidad, sin palabras, pero con un entendimiento total entre nosotros. En ese espacio, también empecé a percibir algo curioso. Había como diferentes niveles y distintas capas, por así decirlo. Parecía que las almas venían de lugares distintos y seguían destinos diferentes. En una de esas áreas había un movimiento intenso. Todo allí parecía ocurrir con mucho propósito, con una intención clara. Era como si hubiera una especie de misión colectiva desarrollándose en ese nivel. Y luego había otro lugar, o quizás otra dimensión, es difícil decirlo. Pero era un espacio de luz extremadamente iluminado, y todo lo que sentía al mirar hacia allí era paz, una paz profunda, indescriptible, una tranquilidad que me llenaba por completo. Y además había algo aún más distante. No sé explicar qué era, no con palabras. Era como una presencia, una realidad mayor que lo abarcaba todo. No era un lugar que viera con los ojos, sino algo que comprendía con el ser. Era como si tuviera acceso a un entendimiento absoluto, una certeza silenciosa de que todo está exactamente como debe estar, que todo va a ir bien, que todo ya está bien. Lo que vivimos de este lado, el dolor, las tristezas, las pérdidas, todo eso es temporal. Son partes muy pequeñas de un cuadro mucho mayor. Un cuadro que no alcanzamos a ver completo desde aquí. En ese plano mayor, todo está exactamente como debe estar.
Y lo sé, es algo extremadamente difícil de entender, porque aquí sufrimos, sentimos. No parece tener sentido pensar que ciertos dolores, pérdidas o traumas algún día pueden estar bien. Pero allá, del otro lado, ese entendimiento simplemente existe. Está más allá de la lógica, más allá de la razón. Y en él hay una certeza absoluta. Todo va a estar bien. Todo ya está bien. Mientras yo estaba allí, en ese lugar en paz, sentí ganas de mirar de vuelta hacia acá. No fue una decisión racional, fue más bien una intención, un deseo genuino de ver cómo estaban las cosas por aquí. Y esa intención quedó grabada en mí. De repente me vi de vuelta en el hospital, aún fuera de mi cuerpo, pero presente allí. Y lo primero que vino a mi mente fue mi familia. Quería saber cómo estaban, qué sentían. Tuvo otra cosa que sucedió, algo que también se convirtió en una pequeña evidencia y que involucró a mi tía de nuevo. Esto ocurrió poco después de que saliera de la cirugía. Mientras todavía estaba del otro lado, fuera de mi cuerpo, noté que quería quedarme. Todo parecía tan maravilloso. Sinceramente, no quería volver aquí. En este mundo hay mucho dolor, sufrimiento, angustia. Pero entonces sentí algo. No sé decir si fue una voz susurrando en mi oído o simplemente una comprensión profunda dentro de mí, pero vino la certeza de que necesitaba volver, que era necesario regresar. Y fue lo que hice, aún con esa sensación extraña, de que tenía elección, como si realmente pudiera quedarme si quisiera. Pero en lo más profundo de mi corazón, supe que esa no sería la decisión correcta, que no sería el mejor camino. Necesitaba estar aquí, y por eso volví. Confieso que me sentí un poco decepcionado por tener que regresar, por tener que volver, pero pensé, ok, sé que debo volver, entonces vamos. Volví y allí estaba mi cuerpo en la cama del hospital. Me obligué a entrar de nuevo en el cuerpo, a reconectarme, e hice que mi cuerpo se levantara. ¿El resultado? Me senté completamente erguido en la cama de la sala de recuperación y realmente asusté a 2 enfermeras que estaban ahí. Aparentemente yo ni siquiera debería estar despierto todavía. Ellas solo estaban esperando que pasara el tiempo mientras despertaba lentamente. Solo después me sacarían. Pero claramente fue demasiado pronto. Los médicos confirmaron, él no debería estar despierto, pero lo está. Entonces lo llevaremos de todas formas. Fue muy extraño intentar hacer que mi cuerpo funcionara. Todavía estaba bajo los efectos de los sedantes, drogas fuertes para mantenerme dormido. Pero aún así forzaba a mi cuerpo a moverse y la sensación era muy rara. La mejor forma que puedo explicar es que era como intentar operar mi cuerpo usando hashi, esos palillos japoneses, como si aún estuviera un poco separado de él, controlándolo desde la distancia, haciendo que mi cuerpo funcionara de manera indirecta, casi como por control remoto. Casi no podía ver. Mis ojos, todo estaba tan brillante que era insoportable. Apenas podía abrirlos. De repente escuché algunas voces preguntando, «Oye, ¿estás bien?». Eran las enfermeras que había asustado. Respondí, «Sí, los oigo, pero no puedo ver dónde están. ¿Quiénes son ustedes?». Ellas dijeron, «Somos enfermeras del hospital». Yo dije, «Pero no las veo». Fue un momento frustrante. Lo más extraño, sin embargo, fue que todavía podía ver, solo que de una forma diferente. Cuando intentaba relajar los ojos y dejaba de forzar la vista porque todo era muy brillante, me di cuenta de que aún con los ojos cerrados podía ver la habitación e incluso a las personas dentro de ella. Era como si estuviera medio fuera de mi cuerpo y medio dentro. Entonces era más fácil ver con los ojos del alma que con los ojos físicos. Al fin y al cabo, técnicamente ni siquiera debería estar despierto todavía. En fin, me llevaron rodando, medio en ese estado, a la sala de recuperación donde mi familia me esperaba. Me llevaron hasta el cuarto donde estaban y debía de parecer muy extraño para ellos porque me veía moviendo las manos, intentando hacer que mi cuerpo funcionara, que me parecía tan extraño, pero yo todavía estaba un poco fuera de mí, así que seguía viendo cosas, ¿sabes? Medio fuera de mi cuerpo, incluso fuera de esa habitación. Es una sensación muy difícil de explicar. Fue en ese momento cuando recuerdo haber visto a algunos familiares. Tal vez era la última oportunidad de enviar algún mensaje a través de mí, porque no sabía si recordaría esto después. Mi abuela, que ya había fallecido hacía mucho tiempo, se me apareció. Me pidió que hablara con su hija, mi tía, que estaba en el cuarto, para que le dijera que no quería que ella estuviera triste por su madre.
Me pidió que le dijera a mi tía que dejara de quedarse despierta por la noche llorando por ella, que todo estaba bien, que ella estaba en paz y que no tenía que seguir sufriendo de esa manera. Ella quería ver a su hija feliz, no triste. Mi tía me contó después que nadie jamás supo que ella se quedaba despierta, varias noches a la semana, llorando por su madre. Fue una revelación para mí percibir cuánto mi tía todavía sufría por esa pérdida. Me alegré muchísimo de poder llevar ese mensaje de su madre. Y después de eso mi tía quedó mucho más en paz. Eso también fue algo muy impactante. Quedó muy claro para mi tía y para todos que, sí, realmente estaba hablando con la abuela y estaba despierto en la cama del hospital mientras eso ocurría, porque todavía estaba medio fuera de mi cuerpo. Por alguna razón, no conseguía encajarme completamente en él. Entonces seguía viendo a la abuela conversando conmigo. También vi a mi otra abuela y a algunas otras personas. Aunque no recuerdo todos los detalles de esas visitas, mi familia contó que dije algunas cosas sobre otros miembros de la familia, mensajes que ellos querían que transmitiera, pero yo no lograba recordar todo. Recuerdo bien la conversación con mi abuela, pero las cosas relacionadas con mi primo, por ejemplo, no quedaron tan claras para mí, no sé por qué. Fue lo más extraño que he vivido. Yo estaba en la cama del hospital, hablando con mi familia e intentando controlar ese cuerpo, pero era tan cansado, requería tanto esfuerzo que en algunos momentos simplemente hacía una pausa y salía de mi cuerpo como si me diera un descanso, dejando de intentar controlar todo tan intensamente. Podía verme ahí en la cama, pero seguía hablando. Mi cuerpo funcionaba en modo automático, seguía moviéndose, seguía hablando, solo que no necesitaba controlarlo todo de forma directa y manual. Escuchaba lo que decía y aquello era muy extraño. Lo más raro era que yo aún escuchaba mi propia voz y pensaba, ¿será que sé lo que estoy diciendo ahora? Porque mi atención estaba en otras cosas también. Me miraba a mí mismo y veía que seguía hablando y pensaba, ¿qué estoy diciendo en realidad? Y luego lo escuchaba otra vez y pensaba, sí, eso es, estoy diciendo las cosas tal y como son. No sé explicar exactamente cómo funciona esto, pero fue parte de la experiencia y tenía total sentido mientras yo estaba fuera de mi cuerpo. Ahora, pensando en ello, me pregunto, ¿cómo es que entramos en ese modo automático? ¿Qué es eso? Realmente no lo sé, no puedo explicarlo bien. Hoy llevo conmigo esa comprensión que traje de ese otro lado, la sensación profunda de que todo va a estar bien, de que todo está en orden. Este dolor, este sufrimiento, todas las dificultades de la vida muchas veces son solo nuestra visión limitada que no nos permite ver más allá. Pero yo vi más allá, conozco la verdad y encuentro paz en ello cada día. ¿Sabes cuando las cosas se vuelven difíciles y van a ponerse aún más difíciles? Porque así es la vida. Yo siempre recuerdo, todo va a estar bien, todo va a salir bien. De una manera que no sé explicar bien, pero que puedo recordar en lo más profundo, todo está bien. Entonces tenemos mucho por lo que esperar. Y en realidad quizá ya podríamos aprovechar un poco de esa paz ahora, si realmente pudiéramos agarrarla. Siempre he creído que existe algo más en la vida de lo que podemos ver. Siempre he sido una persona espiritual en ese sentido, pero tener esa confirmación real fue lo que me dio más paz. Fue eso lo que me dio la fuerza para enfrentar cualquier cosa que pase, sabiendo, en el fondo, que todo va a estar bien. El problema es que nadie puede realmente entender la profundidad de lo que quiero decir cuando digo, todo va a estar bien, y todo está bien. Aún yo a veces tengo dificultad con eso. La vida sucede. Perdemos personas que amamos y entonces tengo que recordarlo de verdad. Intentar recordarme lo que sé. Pero ese es el efecto que esa experiencia tuvo en mí y que tendrá por el resto de mi vida, lo sé. Y aunque a veces parezca que lo olvide, cuando paso por momentos difíciles como si no supiera, en el fondo lo sé. Las personas que perdí aún existen. Y cuando pierdo a alguien, ya no lloro como antes. Con esa incertidumbre. La mayor parte del tiempo no las veo aquí conmigo, pero no lloro como si no existieran. Sé que están allá, y sé que algún día también estaré allí otra vez. Eso realmente me conmueve, y me ha tocado de una forma que no consigo explicar. Es una paz y una comprensión que llegan muy adentro de mi alma y que es difícil poner en palabras, pero que se quedan conmigo para siempre. En general me siento una persona más feliz, más esperanzada y mucho más tranquila frente a lo que ocurre en mi vida, porque sé del otro lado y sé que todo va a estar bien.